Desde que yo te encontré, mi vida es pura alegría. Ay, es pura alegría y qué bueno es. Tú sabes lo mucho que me gusta tu compañía. Es que tu compañía, qué buena es. Contigo yo encontré todo lo que no tenía. Algo tan especial que a veces ni lo entendía. De lo que me perdí cuando no te conocía. Porque tu amor, qué bueno es. Bueno, tu amor es demasiado bueno. Ay, qué bueno es. Bienvenidos a estos podcasts. Una vez más estamos aquí hablando de la palabra de Dios y esperando que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Así es, estamos muy contentos de estar aquí en otro podcast, escuchando de la palabra de Dios, aprendiendo más de ella. Y si el día de hoy tú estás conectado es por un propósito que Dios tiene para tu vida. Y pues vamos a comenzar. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 19. Así es. Y aquí nos dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad tan grande tenemos aquellos que conocemos de la palabra de Dios! Porque acá, ¿verdad? Nos dice el anhelo ardiente, o sea, está anhelante la creación de Dios para que los hijos de Dios se manifiesten. Ahora, ¿cómo se manifiesta un hijo de Dios al mundo? Al manifestarse un hijo de Dios es mostrar a Cristo en nuestra vida, en nuestro diario vivir, teniendo esa fe, esa templanza, esa mansedumbre, mostrando a Cristo, siendo diferentes al mundo. Sí, ¿qué caso tendría que alguien que se hace llamar hijo de Dios o que conoce la palabra de Dios no la pone por obra en su vida? Como nos dice, ¿verdad? Ahí en Santiago, que debemos no tan solo ser oidores, sino tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. ¡Qué gran responsabilidad! Tenemos que ser, todos los que conocemos la palabra de Dios, tenemos que ser hombres íntegros. Tenemos que tener esa integridad que no nos mueve nada, que somos hechos de una sola pieza, que vivimos para alguien y ese alguien se llama Jesucristo. Porque yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuál sería el efecto que un hijo de Dios o que se hace llamar hijo de Dios impactaría al mundo si su comportamiento fuera igual o peor de las personas que nunca han escuchado de Jesús? Claro, pues no tendría ningún impacto porque no marcaría esa diferencia, no mostraría a Cristo. Y no podemos seguir siendo esos cristianos a la secreta, esos cristianos que están en oculto, que no están manifestando el amor, la bondad de Dios, que no están mostrando ese cambio radical en su vida, que no están mostrando la palabra de Dios en su rostro. Por eso aquí dice que la creación anhela ardientemente que los hijos de Dios se manifiesten, que se expandan, que crezcan, que se muestren al mundo como hijos verdaderos de Dios, que muestren al mundo que hay una esperanza que es Jesucristo, que muestren al mundo que es posible cambiar con Cristo. Así es, mira, yo quisiera que continuáramos leyendo ahora en el versículo 20, si me haces favor. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Podemos ver que los hijos de Dios tenemos una gran responsabilidad. Ahora, para poder entender todo lo que la palabra de Dios nos dice, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer, verdad? Es otra pregunta y es sencilla la respuesta. Tenemos que escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Todo ser humano, como es una creación o son seres caídos, por así decirlos, cuando, ¿verdad? Adán y Eva cayeron en el pecado de la desobediencia, entonces todo ser humano, si no tiene a Dios, empieza a fluir en él lo que es la vanidad. Y muchas de las personas no quieren compartir de Cristo, algunos principalmente por la vanidad, por el ego, por el que van a decir, ¿cómo yo voy a compartir de Cristo? Me voy a quedar sin amigos, voy a estar quizá siendo visto como aquel bicho raro. Pero debemos entender que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que mostrar a Cristo, porque nosotros somos embajadores del cielo, del reino de los cielos. Quiere decir
que ¿en dónde está nuestra ciudadanía? Nuestra ciudadanía está en el cielo. Y nosotros tenemos que mostrar a Cristo, como bien lo dijiste, tenemos que mostrar esa ciudadanía aquí en la tierra. Y no podemos ser como muchas personas que son se reconocen, ¿verdad?, como los cristianos camaleónicos, que estando en la iglesia están de una manera y salen de la iglesia y se transforman, igual que las personas que no conocen de Dios y que no temen a Dios. Por eso es tan importante que nosotros, los hijos de Dios, manifestemos lo que Dios quiere que seamos aquí en la tierra. Así es, y es muy importante. ¿Y cuál es el propósito de esta manifestación de los hijos de Dios? Como leímos en Romanos 8:20, dice que la creación, los humanos que no están con Cristo están sujetados, están encadenados a ese pecado, a esa vanidad. Y entonces cuando nosotros seamos manifestados y Cristo esté en nosotros y hable por medio de nuestra boca, esas personas pueden ser libertadas de esa vanidad, esas personas pueden ser libertadas de ese pecado y ahora va a ser una creación que ama a Dios. Claro, por eso es qué tan importante es el ejemplo, qué tan importante es la actitud de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque si estas personas no tienen un encuentro personal con Dios, cuando no han conocido verdaderamente al amado, entonces son personas que no transforman su vida. Y son personas que empiezan a querer llevar la palabra de acuerdo a su propio interés y no aplican su vida a la palabra de Dios. Por eso la pregunta es, ¿qué tan importante es que un creyente tenga un encuentro personal con Dios? Es una pregunta que siento que impacta a todos de una manera impresionante porque nos pone a meditar verdaderamente nuestros caminos, pero es tan importante porque nuestra vida tanto puede ser de edificación para las personas o puede ser de piedra de tropiezo para ellas. Un ejemplo tan grande es Jesucristo. Si Él no hubiera sido manifestado, si Él no hubiera venido al mundo, las personas, nosotros no conoceríamos de Dios, no seríamos salvos. Por eso es tan importante que nuestra vida pueda ser manifestada, que nuestra vida como hijos de Dios, no como personas, cristianos camaleónicos, sino que cuando una persona nos vea, no nos vea a nosotros, sino que vea a Cristo en nosotros. Es así, por eso es tan de gran importancia el poder verdaderamente conocer a Dios. Porque una vez que una persona conoce a Dios, se enamora de Él. Y entonces empieza a ver que este tiempo en el que estamos en la tierra es tan pequeño, que nuestro propósito o lo que nosotros tenemos que hacer en esta tierra es mostrar a Cristo en nuestra vida y llevar la palabra a aquellos que se encuentran perdidos, aquellos que no encuentran una solución para su vida. Por eso es tan importante que un creyente, un hijo de Dios, se encuentre verdaderamente con Él. Porque si no se encuentra con Él, entonces viene a ser como lo dijo Job: de oídas te he oído. Y eso no es lo que va a cambiar una persona. Lo que va a cambiar una persona es verdaderamente ver la gloria de Dios. Cuando una persona verdaderamente ve la gloria de Dios, entonces su vida es transformada. Su mirada solamente está puesta en Jesús y ya no está puesta en aquellos pecados. Porque muchas personas agarran y nos comentan, ¿por qué no puedo dejar de hacer esto o dejar de hacer aquello? Y la respuesta es fácil: porque no lo quieren hacer o porque no se han encontrado con el amado. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, todo esto conlleva a que la persona tiene que querer ser transformado. Si una persona no tiene la voluntad para cambiar, quiere decir que le sigue gustando la vida que está
llevando, esa vida de pecado, esa vida que lo va cegando, esa vida que lo está llevando hacia la destrucción de su persona y hacia la destrucción de las personas que lo rodean. Sí. Fíjate que estaba yo leyendo por ahí un libro, y entonces en ese libro yo me encontré con algo que impactó un poco mi vida, un poco porque quien ha impactado mi vida es Jesucristo. Él sí me ha impactado totalmente. Pero decía, todo ser humano que vive en la tierra o deja algo bueno o deja algo malo. Y yo me puse a pensar y dije, sí es cierto. Si tan solo nos ponemos a meditar, ¿verdad?, en las vidas de nuestros antepasados, ¿cómo fue la vida de nuestros antepasados? ¿Qué legado dejaron? ¿Qué es lo que heredaron a las siguientes generaciones? Y yo puedo ver, ¿verdad?, desde mis abuelos paterno y materno y de mis bisabuelos, pero yo pude ver que en mi caso, en mi familia, hubo un espíritu de alcoholismo. Y entonces yo veo que el alcoholismo no solamente ha venido de mi abuelo, sino que de mi bisabuelo también. Y quiere decir que también de los antepasados. Entonces dejaron algo malo a las siguientes generaciones. Y si estas generaciones no se entregan a Cristo, entonces ese espíritu o ese pecado generacional va a seguir atacando a las generaciones postreras a esta persona. Por eso es tan importante que conozcamos a Cristo, y es tan importante que los hijos de Dios nos manifestemos, para que entonces puedan saber, aquellos que piensan que no hay una esperanza, entonces ellos puedan ver y puedan saber que existe una esperanza, y que esta esperanza se llama Jesús de Nazaret. Y dentro de esta manifestación también entra esa gran comisión, porque así como dice la palabra, ¿cómo irán si nadie les predica? Y eso es la manifestación, entra dentro de esta manifestación de los hijos de Dios, que es predicar del evangelio a las personas, y no solamente por medio de la palabra, sino también con nuestro testimonio, con nuestra forma de vivir, como ya lo indicamos. Pero esta palabra es tan importante porque luego en Romanos capítulo 8, verso 21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Nuestras generaciones, si nosotros queremos que nuestras generaciones sean libertadas por medio de Cristo, debemos ser personas que manifiestan a Cristo, que son personas que siguen a Cristo, que no son cristianos a la secreta, que dejemos un impacto grande para nuestras siguientes generaciones. Así es lo correcto, porque debemos, aquellos que conocemos a Dios, debemos manifestarnos. Tenemos que hablar, tenemos que compartir de Cristo. Muchas de las veces no se habla de Cristo, o algunas personas no hablan de Cristo, porque aún tienen cuartos oscuros de pecado, cuartos que no quieren dejar, que no quieren abandonar. ¿Cuántas personas no conocen de Dios, pero tienen ese lugar tan oscuro, tan tenebroso? Yo conocí una persona que leía la Biblia y hablaba de la Biblia, pero esta persona era una persona que vivía en adulterio, y él podía hablar de la Biblia, de todos los versículos, pero nunca mencionaba los versículos en donde condenaban el adulterio. Y esto es lo que nosotros debemos de evitar hacer. No acomodar la Biblia a nuestra conveniencia, no, sino obedecer la Biblia tal y como está, tal y como nos dice que debemos de comportarnos. Debemos de ser fuertes, debemos de buscar a Dios. Fíjate que acá dice en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que tenemos a alguien que está intercediendo por nosotros, y nosotros lo que tenemos que hacer es entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. Vivir una vida conforme a su voluntad, porque aquí entra algo importante, Helen, que es la fe. La fe no solamente consiste en creer en Dios, la fe consiste en obedecerle a Dios, porque cuando tú le obedeces, entonces tú estás creyendo lo que Él está diciendo.
Si tú no lo haces, si tú no estás dispuesto a entregar tu vida por esa fe, entonces no es fe. ¿Y qué es entregar tu vida? Es dársela a Cristo, es obedecer a Cristo. ¿Y cómo vamos a obedecer a Cristo? Leyendo su palabra y obedeciendo todo lo que está escrito en su palabra. Por eso es que necesitamos reconocerlo. Si verdaderamente tú que nos estás viendo tienes fe en Dios, entrega tu vida a Jesucristo. Y no se la entregues parcialmente, no, entrégasela completamente, reconociendo lo que Él es el Señor, reconociendo lo que Él es el único Salvador. Y que tú le abres tu corazón para que Él venga a tu vida y Él pueda ser ese Señor y Salvador de tu vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y como dice acá Helen, ya para culminar, aquí mismo en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entreguemos la vida a Cristo, vivamos una vida conforme a la voluntad de Jesús y seamos guiados, dirigidos por el Espíritu Santo, porque Él nos va a ayudar en nuestras debilidades, como dice en su palabra, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces el Espíritu Santo de Dios, el Paracletos, está con nosotros. Así que, wow, entrega tu vida a Cristo, vive para Cristo, que puedan ver a Cristo a través de tu vida. Así es, Dios te bendiga y te guarde en todo tiempo. Dios los bendiga. Todo lo que tú entregaste da sentido a todo lo que soy. Y vida encontré en tu amor. Vida encontré en tu amor. Más alto que el cielo, sin mayor que el sol. Tu amor